Muy buenas noches a todos. Bueno, siendo las 20:40 de este jueves 26 de junio, damos inicio a la sesión convocada por Secretaría. Punto número 1, izamiento de la bandera. Convocamos a la concejal Gabriela Rivas para realizar el izamiento de bandera. Continuamos con el orden del día. Punto número 2, toma de asistencia de concejales. Bayar Ramiro. Vini Ricardo. Cuitiño Corina. Leonetti Guillermo. Luciani Fernando. Menoyo Josefina. Ojeda María José. Presente. Pérez del Valdo Diego, ausente con aviso. Muy bien. Quintana Hernán. Raposo Facundo. Rivas Gabriela. Sartelli Sandra. Escarano Fernanda. Belis Leonardo. Seguimos con el orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación. Acta 1116. Bueno, pongo a consideración el acta 1116. Se aprueba por unanimidad. Punto número 4, comunicaciones oficiales. Comunicaciones oficiales A1, nota directora de Ambiente Municipal, María del Carmen Moisés, informando relevamiento realizado por la Universidad de San Martín de Buenos Aires. Muy bien, según lo que se acordó con los concejales en labor parlamentaria, la nota pasa a los bloques. Punto A2, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, acéptese la donación de un televisor LED Samsung efectuada por el señor Juan Pedro Zavalla al Hospital Saturnino de Unzué. Este proyecto de ordenanza pasa a la Comisión de Presupuesto. Pasamos a los despachos de comisión. Punto B, B1. Despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento IGOPU. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal autorizando el uso del espacio público correspondiente a la instalación de reductores de velocidad existentes en la vía pública del Partido de Rojas. Expediente número 36 del 25. Despacho por unanimidad. Los bloques La Libertad Avanza, Unión por la Patria, juntos aconsejan aprobar el proyecto. Muy bien, pongo a consideración el despacho. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto B2, despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Proyecto de ordenanza regulando las distinciones que otorga el cuerpo. Expediente número 38 del 2025. Despacho por unanimidad, los bloques La Libertad Avanza, Unión por la Patria, juntos aconsejan aprobar el proyecto. Muy bien, a consideración el proyecto. Se aprueba por unanimidad. Punto número C, proyecto de los bloques. Del bloque Unión por la Patria. Punto C1. Proyecto de comunicación. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe los motivos de la colocación del alambrado en parte del velódromo municipal. Muy bien, el proyecto será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Bayar. Gracias, señora Presidente. Bueno, este es un proyecto que tiende a tener algún tipo de información con respecto a una situación que se vio en estos últimos días, estas cuestiones que pareciera que tengamos acostumbrado con el municipio, donde aparecen cosas irregulares todo el tiempo, y hace algunos días nada más pudimos observar en el predio del velódromo que hay una especie de triángulo que conforma un sector en el que una persona o una familia cercó este espacio que era público hasta hace poco tiempo, poniendo como propiedad privada, instalando a los pocos días también
una especie de estanque o algo por el estilo, que permanece ahí. Obviamente, ante la incredulidad de los vecinos y de las personas que pasaban por ahí, incluso los medios de comunicación se hicieron eco. No tenemos en claro cómo es la situación actual. Tenemos entendido de que el propietario tiene los papeles reglamentarios, la escritura de ese lote, y también tenemos entendido de que hubo alguna especie de convenio de palabra con el municipio de Rojas para que sea utilizado el espacio público para la utilización que se viene haciendo, como es festivales y demás cuestiones que todos conocemos, a cambio de alguna reducción de tasas o el pago de tasas, sobre todo lo que tiene que ver con ese terreno en sí. Ante incumplir esta situación, es decir, que el municipio en ningún momento abonó o eximió de las tasas municipales de este terreno a la familia propietaria, obviamente tomaron posesión del terreno alambrándolo y dejando un espacio público en Rojas que está en el medio de una ruta nacional, de un río y de un lugar de esparcimiento como es el velódromo municipal, a disposición de lo que decida un privado hacer. Insistimos, se ubicó una especie de tanque o algo por el estilo, porque no tengo conocimiento bien de qué es, generando la preocupación de los vecinos del lugar y también de las personas que utilizan el sector del velódromo para realizar sus actividades. Entendemos de que el municipio debe dar una respuesta ante la situación, saber qué determinación va a tomar con respecto a esto. Entendemos de que puede haber salidas de negociación y algún ámbito en el que se siente con la familia a llegar a un punto de acuerdo, y instamos desde nuestro espacio a que esto ocurra lo antes posible, no solo para continuar teniendo un velódromo libre, por lo menos en cuanto a lo visual, y también a no tener elementos que pueden ser contaminantes dentro del mismo, sino también para poner claridad ante las dudas que se ha generado y que los vecinos no tienen todavía ninguna información oficial al respecto, porque el Ejecutivo no ha salido a explicar nada. Este es el proyecto que nosotros queremos presentar y esperemos que tengamos respuestas cuanto antes, no solo para nosotros, sino también para la comunidad que lo está esperando. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Sí, tiene la palabra el concejal Vélez. Gracias, señora Presidente. Simplemente para manifestar la abstención del bloque, así puede avanzar el proyecto y obtener la información solicitada. Muy Gracias. bien, pongo a consideración entonces la votación del proyecto. Se aprueba por mayoría. Seguimos con el orden del día, señor. Correcto. Pasamos al punto C2 del bloque Unión por la Patria, proyecto de comunicación, solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe en qué estado de conservación se encuentran actualmente las piezas que integran el patrimonio del Museo Municipal de Rojas. Muy bien, este proyecto también será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señora Presidenta. Nuevamente es un pedido de comunicación para el Ejecutivo para que informe, en este caso acerca de qué está sucediendo y cómo son los avances o qué ha acontecido en los últimos tiempos con respecto a todo lo que se ha juntado a lo largo de todos estos años, para lo que en muchas oportunidades se anunció como el Museo Municipal y que hoy no deja de ser un acopio de piezas que están en un depósito. Sabemos que en otras gestiones, no en esta, ha sufrido inundaciones y mucho del material histórico de la ciudad de Rojas se ha perdido, y también entendemos de que una de las personas que estaba a cargo de conservarlo, de acrecentar este acopio de materiales ha sido separada de su cargo, por lo menos ha sido disminuida su tarea, y la verdad que estamos preocupados porque obviamente un pueblo que no tiene historia, no tiene futuro, no tiene presente tampoco, y nosotros como Estado municipal y como funcionarios y como personas que estamos hace tiempo en la política, la verdad que Rojas no tenga un museo, o por lo menos no tenga la exposición de la conservación de todas las piezas que hacen a la historia de la ciudad, que haya sido una realidad y que no lo sea, que haya sido prometida por diferentes administraciones y que no haya sido efectiva en algún momento, es una deuda de la política. Y realmente
nuestra preocupación es de que no se sigan perdiendo estos elementos. Sabemos que hay piezas de mucho valor, piezas que necesitan un estado de conservación especial porque así lo requiere, y no tenemos un informe oficial de qué es lo que se encuentra hoy en el banco de materiales dentro del patrimonio del museo, y no sabemos el estado. Necesitamos que el Ejecutivo nos informe no solo cómo está cada una de las piezas, cuáles son las piezas que están en conservación, sino cuál es el proyecto que tiene este Poder Ejecutivo para poder desarrollar de una vez por todas un museo que nos demuestre la historia, la rica historia que tiene esta ciudad, una ciudad que tiene muchísimos años, que debería de tener plasmada en un edificio con la conservación y con el trabajo desde un museo, y que lamentablemente pasan los años y lo vemos pasar y no hay ninguna definición al respecto. Esperemos que la comunicación también sea lo antes posible para poder tener la información oficial de qué sucede con todos estos elementos que todavía continúan en un depósito sin tener ningún tipo de destino. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Vélez. Gracias, señor presidente. Bueno, para adelantar que vamos a acompañar el proyecto, realmente también es un tema que nos preocupa. En conjunto con el Departamento Ejecutivo, particularmente con el Director de Cultura, venimos teniendo reuniones hace ya un tiempo, no solamente para lo que plantean desde el bloque de Unión por la Patria, sino para organizar y ordenar, ¿sí?, el museo en cuanto a su composición, al mantenimiento de las piezas, a las capacidades que tiene que tener una persona para poder hacer el mantenimiento correcto de las piezas y demás. Bueno, tuvimos algunas reuniones. Casualmente esta semana también me convocaron para una reunión para el día de mañana. Vamos a estar reuniéndonos para avanzar, ¿sí?, en el ordenamiento del museo, porque, como dije anteriormente, es una preocupación tanto para el Ejecutivo, en este caso el Director de Cultura, y para nosotros también, así que vamos a acompañar el proyecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pongo a consideración entonces el proyecto. Muy bien, se aprueba por unanimidad. ¿Podemos continuar con el orden del día? Continuamos con el orden del día. Punto C3, proyecto de resolución del bloque Unión por la Patria. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que inicie y haga pública una auditoría integral sobre la obra pública ejecutada en los últimos periodos de gestión, incluyendo el mandato del exintendente municipal, Claudio Alberto Rossi. Muy bien. Este proyecto también será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Ramiro Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, en la sesión anterior, con respecto a la situación que comprendía con la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este recinto se comenzó a hablar y de algunas cuestiones que tienen que ver con la corrupción y con la falta de transparencia, sobre todo en la obra pública. En aquel momento el concejal Vélez hacía referencia a la situación con Lázaro Báez, en la cual obviamente nosotros dejábamos en claro de que nuestra defensa no era para con el empresario, que deberá de dar sus respuestas a la justicia, sino que tenía que ver con una cuestión política que no nos vamos a meter en eso. En esa defensa que hacía el concejal Vélez con respecto al por qué estaba de acuerdo con la detención de Cristina, se hablaba de la obra pública y se hablaba del enriquecimiento ilícito o tal vez lo llamativo del crecimiento patrimonial de ese empresario que nombraba recién. En aquel momento hacíamos referencia a que nos llamaba la atención de que estuviese tan preocupado por el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, un empresario que ni siquiera tiene que ver con nuestra zona, y que no estuviese preocupado por el crecimiento patrimonial del exintendente Claudio Rossi y de muchos de sus funcionarios que se fueron de este municipio de Rojas con un claro avance en su vida económica, mientras el resto de la ciudad se debate entre la pobreza y la tristeza. Es una cuestión lógica que todo lo podemos ver al caminar nuestra ciudad. Lo mal que estamos, lo triste que estamos y lo pobre que está la ciudad desde su economía comercial en adelante, que de hecho estamos trabajando para que los comercios de Rojas no le pongan el último clavo al cajón, como tanto le encanta decir a algunos políticos a nivel nacional.
Y en ese marco es necesario, ya que estábamos hablando de corrupción, estábamos hablando de la corrupción de la obra pública y el enriquecimiento de muchos empresarios, y nosotros queremos hacer eco con el ex intendente y algunos funcionarios, queremos pedirle por medio de este proyecto de resolución al señor intendente municipal Román Luján Bouvier que haga efecto o efectivo lo que él dijo que iba a hacer cuando ingresara como intendente a este municipio, que era hacer una auditoría de la obra pública. En una nota que él dio el pasado 7 de enero, el 15 de junio de 2022, en un medio zonal, él remarca y dice abiertamente, en Rojas, voy a leer, permiso señora Presidente, en Rojas todos sabemos quiénes se enriquecieron con la obra pública. Un intendente declarando en un medio provincial o un medio regional, saber quiénes se enriquecieron con la obra pública durante el mandato de su predecesor Claudio Rossi. A raíz de esta nota, lamentablemente el único que voló fue el periodista, que también tenía que ver con funciones dentro de este cuerpo. El resto no pasó nada, los funcionarios no se tocaron, muchos continuaron, algunos se terminaron jubilando y algunos se fueron por alguna puerta de este municipio, pero nadie hizo la auditoría de la obra pública durante la gestión de Rossi. Y todos sabemos, porque somos rojenses, porque nos conocemos y sabemos cómo vive cada uno de nosotros, que no fue lo mismo, no tuvo el mismo final la vida de algunos funcionarios y la vida del exintendente y ahora diputado, con respecto a lo que los rojenses estaban esperando, que tenía que ver con volcar presupuestos extraordinarios que tuvo este municipio en obras, en mejora de calidad de vida, en desarrollo y no en el patrimonio de unos pocos. Por eso estamos pidiendo que Bouvier haga la auditoría que dijo que iba a hacer, que una vez ingresado en el Ejecutivo nada hizo, es más, continuó con muchos funcionarios que venían del gobierno de Rossi. Queremos saber, y voy a leer también porque tiene que ver con el segundo artículo, porque queremos saber cómo va a ser la auditoría, deberá contemplar la información técnica, financiera y legal de cada obra, deberá de incluir detalles como empresa contratista, monto adjudicado, montos ejecutados, plazos previstos y reales, fuente de financiamiento y grado de avance y estado actual. Queremos una auditoría total de la obra pública durante estos 10 años que gobierna esta fuerza política, porque realmente los números no le cierran a nadie, las obras son muy precarias, y los contratistas y los políticos de turno fueron los que se llevaron la gran parte de ganancia. Esperemos que este pedido de resolución llegue rápidamente al Ejecutivo y que, ya que pasaron más de 2 años de anunciar que iba a hacer esta auditoría, la pueda lograr y le pueda clarificar al pueblo de Rojas dónde fue a parar la plata de los 25.000 rojenses. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Facundo Raposo. Buenas noches a todos, presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, nosotros adelanto que vamos a acompañar este proyecto. Siguiendo un poco las palabras del concejal Baguiar, nosotros en su momento hicimos una denuncia penal contra el intendente por los mismos dichos que dijo en un medio zonal, en el cual consideramos en su momento que estaba haciendo un incumplimiento de las funciones de funcionario público, valga la redundancia, en el cual, según el artículo 184, establece que cualquier funcionario público en conocimiento en sus funciones y conocimiento de algún acto de corrupción deberá ir a la justicia. Y ahora, en la sesión anterior recuerdo que también el concejal Baguiar, y en esto voy a coincidir con él, la justicia a veces no es del todo independiente, ¿no? Porque en este caso, en ningún momento tuvo ningún tipo de avance la denuncia penal que hicimos en Junín, en su momento. Después de 1 año y medio, todavía no hubo ningún tipo de avance. Por otro lado, también quiero recalcar, y es importante, que el diputado Claudio Rossi no solamente preside la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja de Diputados de la provincia, sino que es el presidente de la Comisión de Obras Públicas.
Entonces creo que también es una forma de facilitar seguramente, no sé qué tipo de contacto, por lo que tenemos entendido con el intendente Bouvier no tiene ningún tipo de contacto ni de relación, no sé, serán cuestiones internas, desconozco, pero bueno, sí, obviamente nosotros vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Leonardo Vélez. Gracias, señora Presidente. Bueno, primero quiero adelantar que nos vamos a abstener, así puede avanzar el proyecto y bueno, después el Ejecutivo decidirá qué hacer. Pero también quiero hacer algunas observaciones, ¿sí?, en base a esta famosa nota y a las consideraciones que hicieron los concejales propinantes. Recuerdo cuando salió esta nota, ¿sí?, hubo al otro día yo lo llamaría un circo, ¿no?, de prensa, no una conferencia de prensa, sino un circo de prensa, donde hablaban de una gravedad institucional, donde estaban muy preocupados, ¿sí?, desde el Bloque Unión por la Patria se los veía realmente muy preocupados, y decían en esa misma conferencia de prensa que iban a solicitar una auditoría al Tribunal de Cuentas, o una denuncia al Tribunal de Cuentas, y que además un estudio jurídico iba a actuar también de oficio. Bueno, una de las preguntas que yo me hago también, ¿sí?, ya que se hizo todo ese circo y estaban tan preocupados, es si realmente hicieron algo, ¿no?, en este año y medio, 2 años de que pasó esta nota, si realmente hicieron algo o fue otra de las mentiras más, ¿no?, de las que estamos acostumbrados a escuchar una y otra vez en cada conferencia de prensa. Y si realmente hicieron algo, creo que sería lógico, ¿no?, y prudente esperar, ¿sí?, si realmente hicieron algo, esperar a que la justicia se expida y, en todo caso, ahí sí imagino que la justicia podrá pedir una auditoría o se podrá evaluar una auditoría desde nuestro lado. Pero, bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no?, que me pregunto, si después de ese circo pasó algo, ¿sí?, es una de las preguntas. También decir que el concejal Baguiar, en el periodo en el que el ingeniero Claudio Rossi fue intendente, era el defensor del pueblo, ¿sí?, tenía su cargo provincial, cobraba su sueldo, tenía sus responsabilidades y obligaciones públicas. Y también me pregunto, ¿no?, en esa época no surgían estos interrogantes. Él, como defensor del pueblo, no se hacía eco de lo que tal vez pasaba en el municipio, o sea, con sus responsabilidades públicas y con sus obligaciones públicas, ¿no actuó en su momento siendo defensor del pueblo? Bueno, esa es otra de las preguntas que me hago. Y también mencionar que en esa nota, ¿sí?, el intendente Román Bouvier nunca habla de corrupción, ¿sí?, pueden leerla y releerla, nunca habla de corrupción, nunca habla de enriquecimiento ilícito, como dijo el concejal Baguiar hace un ratito. Simplemente habla de que hay proveedores, que lo dice claramente en la nota, que tal vez se pudieron haber enriquecido por la cantidad de obras que tenían, ¿sí?, en ese momento. Bueno, eso no pasa más, señora Presidente. Actualmente todas las obras son por licitación, ¿sí? En su momento no había nada procedimentalmente que evite o que de alguna forma impida que esos proveedores realicen las obras en su momento, pero actualmente todas las obras son por licitación. Entonces, no se habló de corrupción en la nota, no se habló de enriquecimiento ilícito, se hizo un circo mediático con una subjetividad, entiendo yo, simplemente con cuestiones proselitistas, electorales, para tratar de sacar algún rédito personal y obviamente oportunista y fundada en mentiras realmente. Pero bueno, nos vamos a obtener que pase el proyecto y que el Ejecutivo decida, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Quintana. Gracias, señora Presidente. Bueno, en cuanto a la analogía que hacía el concejal Baguiar con respecto a la última sesión que tuvimos, cuando se trató y debatimos el tema de la expresidente Cristina Kirchner con la corrupción local, la verdad que es muy atinada, hablando de analogías me parece perfecta. En aquel momento, la sesión pasada,
estábamos todos muy preocupados por la corrupción. Creo que tenemos que seguir preocupados por la corrupción y bueno, a lo mejor decían por ahí hace muchos años, siempre lo vienen diciendo en la política, que a Irigoyen le escribían un diario, el famoso diario de Irigoyen. Me parece que hay algunos concejales que le están escribiendo algún diario distinto, porque todos nos acordamos de la nota que hizo el intendente Román Bouvier. Yo era secretario de él, funcionario de Román, y siempre se habló de que íbamos a hacer auditoría. De hecho, cuando me tocó salir de la Secretaría de Producción y ser candidato a intendente de Rojas, una de las cosas que yo decía que iba a hacer era precisamente una auditoría, porque en Rojas a lo mejor no está claro, probablemente la justicia todavía no encontró nada, porque si no hubiera accionado, calculo, con la denuncia del concejal Raposo, pero no vendría mal que acompañemos una auditoría. Es el propio Román Bouvier, el intendente nuestro, el que dice que él es transparente, que la gestión de él es transparente, y creo, por lo que yo entendí, en ningún momento el concejal Baguiar, que no tengo por qué defenderlo, pero fue el preopinante, y por lo que he venido escuchando, ha dicho que la corrupción venía a partir del gobierno de Román Bouvier, sino que Román Bouvier se encargó de decir que había corrupción en el gobierno anterior del cual era intendente Claudio Rossi, y yo creo que a veces cuando el intendente nos pide que lo ayudemos de alguna manera a gestionar, a trabajar, que él tiene el despacho abierto, de hecho muchos hemos ido a contarle algunas cosas, le hemos acercado algún proyecto, alguno de los concejales lo ha acompañado a La Plata a gestionar algo, le ha facilitado el teléfono de algún funcionario provincial, de algún funcionario nacional. Yo creo que desde ese lugar que le está pidiendo que le demos una mano, esta es una herramienta válida, la auditoría, en la cual nosotros lo vamos a apoyar y queremos que se haga. Y no porque sea el exintendente Claudio Rossi radical, peronista, del PRO, de Cambiemos. Como quedó bien claro en la sesión pasada, todo el que sea sujeto de corrupción debería ser juzgado, y ya que hoy por hoy el intendente puede hacer una auditoría, sería muy interesante porque por ahí se encuentra algo que nosotros a prima facie no encontramos, pero por ahí la encuentra una auditoría general que se haga de la municipalidad, que estaría muy bueno que se haga hasta el día de hoy también. Por lo tanto, voy a acompañar este proyecto y ojalá puedan cambiar los concejales oficialistas a acompañar un proyecto de esta característica, de esta envergadura, porque, repito, es para transparencia, es para que la gente de Rojas deje de rumorear, para que se sepa realmente si el intendente Román en ese momento, Bouvier, tenía razón o no, lo que él mismo denunció en una nota pública. Así que, bueno, gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señora Presidente. A veces me cuesta entender por qué Beli se tira arriba la granada todo el tiempo, ¿viste? Esa es una cuestión que no logro saber por qué, porque en este caso, si él es defensor de la gestión de Bouvier, no estábamos hablando de la corrupción de la gestión de Bouvier, sino que estamos pidiéndole a Bouvier que haga efectivo lo que él propiamente dijo, porque acá en la nota está, la tenemos acá, si quieren se las paso, del diario Núcleo, donde él habla del enriquecimiento por la obra pública. Obviamente es un enriquecimiento ilícito, no estamos hablando de algo que estaba dentro de los cánones legales para poder hacer. Con respecto a lo que se indica en mi contra, obviamente hicimos las denuncias, no solo en el Tribunal de Cuentas, sino también acompañamos las denuncias en la justicia, pero como dijo también el concejal Raposo, la justicia a veces acelera para un lado y no acelera tanto para el otro, y obviamente estamos a la espera de qué sucede. Pero estamos pidiéndole al intendente que haga lo que él dijo que iba a hacer. Porque en su momento, cuando ingresó con una interna feroz, porque todos sabemos lo que pasó, él quería hacer la auditoría. Después no sabemos qué pasó en el medio por el cual no se hizo. Y todos sabemos cómo vive uno y cómo viven el resto. Y todos sabemos cómo ingresaron a la función pública y cómo se fueron.
Entonces, ¿cuál es la necesidad de tirarse arriba de una granada que no le corresponde? En cuanto a mi función en la Defensoría, lo aclaro, me parece, la verdad que sin sentido, pero lo aclaro, la función de delegado de la Defensoría del Pueblo no tiene potestad para investigar o denunciar a ningún estamento ni de Estado municipal ni ningún tipo de Estado. Recepciona denuncias de los vecinos para encontrar soluciones ante los estamentos. No tenía ningún tipo ni de facultad ni de autoridad para ejecutar ningún tipo de investigación ni ningún tipo de auditoría. Es desconocer las funciones que tienen que ver en el ámbito estatal. Pero con tal de decir que la culpa es del otro, ensuciemos por ensuciar. Y segundo, está claro que esta gestión que lleva 10 años, en la que muchos se quieren despegar, pero muchos participaron, y de hecho este intendente era secretario de Tierras cuando pasaban un montón de cosas y aparentemente nadie veía nada, porque Cristina tiene que estar enterada de lo que sucede en Santa Cruz con una obra pública. Ahora, los funcionarios que tienen un intendente que vive en el mismo pueblo, que ven cómo va enriqueciéndose sin saber bien de dónde sale la plata, nadie vio nada. Pasaban los elefantes y nadie veía nada. Entonces, hay que dejar de hablar en nombre de la honestidad, de la transparencia, de los valores, que es una cantinela que tienen todo el tiempo, y ejecutar eso que tanto les gusta pregonar con acciones. ¿Les gusta hablar de transparencia? Sean transparentes. ¿Les gusta hablar de valores? Pónganlos en funcionamiento. Hagan una auditoría, digan, acá está, esto se hizo de esta manera, salió tanto, se llevaron tanto. ¿O qué los van a defender en serio los que se fueron con la guita de todos los rojenses? Si yo sé cómo viven los 14 concejales que estamos sentados acá. Y ninguno es rico, ¿eh? Y ninguno se enriqueció con la obra pública, ni ninguno se enriquece con el sueldo que cobramos como concejales, que algunos creen que es millonario y que la verdad que dista mucho de serlo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tirarse arriba de una granada? Cuando nosotros lo único que estamos pidiendo es lo que ellos pregonan todo el tiempo, transparencia y valores arriba de la mesa. Es hora de que lo hagan, que no lo digan de pico y que después en la acción no hagan nada. Hagan la auditoría, demuestren de que no se llevaron nada que no era suyo y ahí estamos todos de acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Belis. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, no me tiro arriba de ninguna granada, está claro. Lo único que hago siempre en cada argumentación que digo acá en el Consejo o como parte de mi vida es hablar con la verdad, nada más, es lo que defiendo. Entonces, cuando yo hablo de que nunca habló de corrupción en la nota, ¿sí? Si bien no tengo por qué defender al intendente, él se sabe defender muy bien, es claro que nunca habló de corrupción, nunca habló de corrupción y nunca habló de enriquecimiento ilícito. Él mismo lo ha dicho en otras notas. Entonces, a eso me refería, ¿no? Cuando despegaba al intendente de esos dichos, digamos. Por otro lado, si realmente hicieron las actuaciones que dicen que hicieron, me gustaría saber, tal vez nos pueden comentar en qué estado están esas actuaciones, qué etapas tuvieron esas actuaciones judiciales y reiterar que somos coherentes con nuestra postura, ¿sí? Cuando hablamos en la sesión pasada de la condena de la delincuente, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, hablábamos de que teníamos que respetar las instituciones y respetar las decisiones judiciales. Bueno, si hay un proceso judicial, como dicen que hay, respetemos los procesos judiciales, esperemos que se expida la justicia y veamos, como dije también anteriormente, veamos qué pasa con la auditoría. De hecho, nos abstenemos para que el proyecto avance y sea el Ejecutivo el que tenga la potestad de decidir. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Entonces pongo a consideración este proyecto. Sí, por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Gracias. Entonces, con la abstención del bloque Juntos, queda aprobado este proyecto por mayoría. Continuamos con el orden del día. Pasamos a los proyectos del bloque Juntos. Punto C4. Proyecto de comunicación. Exhórtese al Poder Ejecutivo Provincial y la Dirección Provincial de Cultura y Educación
a normalizar en carácter de urgente la distribución del fondo compensador a consejos escolares destinados a las instituciones educativas, el cual fuera reducido en un 50%. Muy bien, este proyecto será tratado sobre tablas y tiene la palabra el concejal Vélez. Perdón. Gracias, señor presidente. Bueno, en este proyecto sí tenemos que hablar que lamentablemente el sistema educativo vuelve a ser víctima de un ajuste, en este caso, bueno, un ajuste a la infraestructura edilicia de las distintas instituciones educativas. Quiero mencionar que la ley 13.010 en el año 2003, crea el fondo compensador para el mantenimiento de los establecimientos educativos, ¿sí? Es un fondo que se integra por el 25% de lo recaudado en términos del impuesto a los ingresos brutos. Y el objetivo principal de este fondo es el de realizar y garantizar el mantenimiento en las distintas instituciones educativas de la provincia. La distribución de los recursos se realiza por medio de los consejos escolares. Y también quería decir que esa distribución se basa en criterios de tamaño de las instituciones, de antigüedad, ¿sí? de los edificios y también de la situación socioeconómica de cada comunidad. En este caso, los consejos escolares de la provincia, muchos de los consejos escolares de la provincia vieron disminuidos sus recursos de este fondo y obviamente afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones. Obviamente también afecta al derecho constitucional que tenemos de aprender y de enseñar y también al derecho de poder trabajar en lugares dignos, digamos, ¿no? Se ven afectados docentes, auxiliares, alumnos, familiares. Cada uno de nosotros, podemos decir, quién no tiene un familiar, un amigo, un conocido, un hijo que asiste a una institución educativa. Y para dar un ejemplo, bueno, en Rojas, por ejemplo, tenemos muchas instituciones educativas que dependen, ¿no?, su mantenimiento, su funcionamiento diario de este fondo. Tenemos, por ejemplo, permítame, señor presidente, leer, de nivel inicial tenemos 16 instituciones estatales, de primaria 18 instituciones, de secundaria tenemos 8, 2 de especial, un CEF, 2 de artística, 4 de adultos y 2 terciarios. Obviamente somos conscientes que la situación económica es difícil para todos. En términos de recaudación también es difícil para el Estado, ¿sí? La recaudación, pero también entendemos que es prioritaria la educación y no podemos permitir que se reduzca el fondo, sino que en todo caso mínimamente se mantenga o se aumente, ¿sí?, el fondo compensador. Entonces, para ser más concreto, en Rojas y en otros consejos escolares, como Avellaneda, Colón, la reducción fue de más del 50% de este fondo. Entonces, bueno, creemos que es una situación grave que complica el funcionamiento diario de las instituciones y por eso presentamos este proyecto para exhortar al Departamento Ejecutivo Provincial y a la Dirección Provincial de Cultura y Educación para que restituyan, ¿sí?, estos porcentajes en este fondo y en lo posible, bueno, obviamente, ojalá se pueda aumentar. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. ¿Hay algún otro orador? La concejal Sartelli tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches. Bueno, por supuesto que compartimos la preocupación en relación a lo que son las condiciones de enseñanza y aprendizaje y en relación a lo que es la importancia de la educación como derecho. Si usted me permite, yo voy a volver a leer el primer considerando del proyecto del bloque Juntos. Dice, considerando que la ley 13.010 en el año 2003 crea el Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, que se integra con el 25% de los recursos recaudados a través del impuesto sobre los ingresos brutos por el tramo descentralizado,
Bueno, acá está muy claro cómo se compone este fondo, cómo se creó a través de una ley, se creó en el año 2003, hay un coeficiente, que es el 25%, y que está atado, acá lo dice claramente, a los recursos recaudados a través del impuesto sobre los ingresos brutos. Claramente expresado, está atado a lo recaudado sobre un impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa recaudación disminuye, y esto es lógica pura, si esa recaudación disminuye, obviamente la masa coparticipable también va a disminuir. Y todos sabemos que si hay una recaudación que disminuyó dramáticamente en estos últimos tiempos, es la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, señora presidenta, lo que se puede leer, o lo que se puede entender, mejor dicho, a través del primer artículo de este proyecto de comunicación, es que esto es un exhorto al Poder Ejecutivo Provincial, a la Dirección General, a la Dirección Provincial de Cultura y Educación, a normalizar. O sea, no se entiende bien qué es lo que se tiene que normalizar. La recaudación lamentablemente disminuyó, sí, y disminuyó dramáticamente. Sí, claro, un 50% es muy importante, es una disminución muy importante. Pero repito, por ley, esto está atado. Esta masa coparticipable está atada a la recaudación de un impuesto que sí, disminuyó dramáticamente también. Entonces, no estamos entendiendo qué es realmente lo que acá se pretende normalizar. De todos modos, bueno, nosotros nos vamos a abstener. Compartimos la preocupación, porque realmente la educación es un derecho mayor, compartimos esta preocupación, pero queremos dejar bien claro este tema. Acá hay una ley, repito, hay una ley que fija un coeficiente y que fija una masa coparticipable atada a un porcentaje de recaudación. O sea, acá no hay nada, no entendemos qué es lo que se quiere normalizar. Nos abstenemos, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, concejal. No hay más oradores, entonces pongo a consideración el proyecto. Muy bien. Sí, por favor, los votos afirmativos. Gracias, concejal. Entonces, con la abstención del bloque Unión por la Patria, queda aprobado el proyecto por mayoría. Gracias. Continuamos con el orden del día. Punto C5 del bloque Juntos. Proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante de Rojas manifiesta el más enérgico repudio al ataque sufrido por la diputada provincial Agostina Villagui. Muy bien, el proyecto será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Fernando Luciani. Presidente, buenas noches. Bueno, así es. Para ponernos un poco en contexto, les cuento que en los próximos días, en Formosa, va a haber elecciones legislativas, por supuesto, en la cual se van a renovar 15 bancas a diputados y varios consejos deliberantes van a renovar todos sus funcionarios. Estamos hablando de la diputada Agostina Villagui, que en sus caminatas y recorridas, como todos estamos acostumbrados a hacer antes de las elecciones, por los distintos sectores de la ciudad, haciendo la campaña proselitista, fue emboscada por una patota en la cual fue agredida verbalmente y a su vez físicamente. Todo indica que la patota es, digamos, dirigida por el oficialista Ifram, en la cual lo que se dice es que están acostumbrados a este tipo de cosas, a este tipo de emboscadas. Por supuesto se hizo la denuncia correspondiente, la policía por ahí estuvo, digamos, un poco ausente de los hechos, pero bueno, en lo que queremos hacer hincapié es que esto en algún momento ya ha pasado y lo que vemos que asimismo con el sistema democrático, con la democracia que ya afianzada y todo eso, tenemos que seguir viendo este arrebato de los derechos humanos y todo este tipo de cosas. O sea, desde este consejo, de este bloque, lo que necesitamos es repudiar estos hechos
como ya lo hemos hecho. Este consejo ya está acostumbrado a repudiar, a estar atento a este tipo de golpes que, por supuesto, como personas democráticas que somos, no nos gusta. Entonces, para finalizar, lo que este bloque pide es un repudio a este tipo de hechos sobre la diputada Agostina Villagui. Y si me permite, que no está dentro del proyecto, pero lo agrego, esto pasó ayer también, parece que les ha tocado a las mujeres radicales, esta vez. También hubo ayer en la ciudad de Azul un atentado violento a la concejal Pilar Álvarez, que en vísperas de presentar un proyecto en la cual iba a haber un recorte en los aportes patronales salariales, que parece que iba a ser aprobado, también sufrió una golpiza. Así que, señor presidente, vamos por el repudio a Agostina Villagui, que es lo del proyecto. Y lo demás, bueno, veremos. Muchas gracias. Sí, lo que quisiera remarcar con énfasis es este episodio que sufrió la concejal Álvarez de la localidad de Azul, si me permiten, que estaba realizando una nota en un medio radial comentando acerca del proyecto que presentaba para que a los empleados municipales no les fuera descontado de manera compulsiva el aporte sindical y durante el transcurso de la nota ingresaron al medio de comunicación sindicalistas locales y, bueno, la concejal y los periodistas fueron amedrentados y violentados en esa situación. Gracias, concejal. Pongo entonces a consideración el proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día. Pasamos al punto C6. Proyecto de ordenanza del bloque Juntos, designación, nombre de calles en el partido de Rojas. Muy bien, este proyecto pasa a la Comisión de Inspección General, Obras Públicas y Urbanismo, tal como fue acordado durante la labor parlamentaria. Seguimos con el orden del día. Pasamos al punto C7 del bloque La Libertad Avanza. Proyecto de comunicación, solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda remita a este honorable Consejo Deliberante detalle ampliado de las facturas correspondientes a los gastos realizados por la Municipalidad de Rojas que a continuación se describe. Muy bien, este proyecto es tratado sobre tablas. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, el espíritu de este proyecto, en el cual decidimos enviar, que recuerdo también que el año pasado habíamos presentado algo parecido. La idea es, y espero tener también el acompañamiento del bloque Juntos, porque tanto pregonan y levantan esas banderas de la transparencia y demás. Hemos visto que en la página de la Municipalidad de Rojas, en el sector de transparencia y acceso a la información pública, en muchas órdenes de compra hemos visto que sobre todo el detalle no es lo suficientemente claro, en el cual cada vez que entramos en una orden de compra, entramos en el detalle y es bastante conciso. Entonces le estamos solicitando, si está dentro de sus posibilidades al Ejecutivo, que amplíe un poco el detalle de cada una de estas órdenes de compra, de las cuales nos hace mucho ruido. Nosotros acá habíamos puesto en el proyecto unas 14 órdenes de compra, pero bueno, hay un montón más, tampoco nos los quiero aburrir, del cual nos generan cierta incertidumbre y tenemos poca certeza y bastantes dudas. En el proyecto yo adjunté también, como para dar un ejemplo, órdenes de compra que se han realizado este año por alquiler de baños químicos, sumando un total de 5 millones, casi 6 millones de pesos,
en el cual sería interesante que si vamos a seguir con esta metodología por dar este caso puntual, si van a seguir alquilando con esta metodología y si van a seguir alquilando baños químicos tan seguidos, tal vez sea conveniente comprarlos, ¿no? Y otra de las órdenes de compra que nos hace bastante ruido es que hay una orden de pago de un traslado del intendente Román de 1.100.000 pesos. Desconocemos claramente, porque en el detalle, como dije anteriormente, es muy conciso, no sabemos ni a dónde fue, ni con quién fue, qué representa, si es solamente pagarle un chofer, si en esa orden de compra también está incluido los gastos de combustible y demás. Y bueno, podría nombrar un montón más, como dije anteriormente, no los quiero aburrir, espero que tener el acompañamiento. Creo que también, como dije anteriormente, esta es información pública que está dentro que está en la municipalidad, en la página de la municipalidad. Así que bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Vélez. Muchas gracias, señor presidente. Quiero adelantar que nos vamos a abstener, no porque no nos interese ser transparentes o, bueno, como quiere dar a entender el concejal Raposo, sino simplemente porque esta gestión ya demostró, ¿sí?, que cuando fue, por ejemplo, la rendición de cuentas, se brindó toda la documentación, todos los concejales tuvieron acceso a la documentación. Esta gestión también demuestra, justamente subiendo la información a la página de transparencia, que está la información disponible. El concejal puede ir a Contaduría a consultar cuando lo necesite. Vamos a tener la rendición de cuenta de este año también, donde van a estar toda la documentación como ya pasó el año pasado. Es decir, simplemente por eso nos abstenemos, porque están las instancias y está asegurada la transparencia desde esta gestión, pero bueno, la abstención permite que el proyecto avance y sea el Departamento Ejecutivo el que pueda dar las respuestas. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, concejal. Bueno, pongo entonces a consideración el proyecto por la mayoría. Muy bien, con la abstención del bloque Juntos, queda aprobado el proyecto. Continuamos con el orden del día. Muy bien, pasamos a las presentaciones particulares, punto D, D1. Nota de comerciantes rojenses. Muy bien, la nota de los comerciantes rojenses que ingresó a este honorable cuerpo pasa a los bloques. Muy bien, habiendo agotado el orden del día y siendo las 21:50, damos por finalizada la sesión.